En los últimos vídeos hemos hablado del fondo de emergencia del corto y del medio plazo, es decir, cuentas remuneradas, de fondos monetarios, de renta fija y de fiscalidad. Y hoy quiero cerrar el círculo, no con teoría ni con comparativas, sino con algo más útil, enseñándote qué he hecho yo con mi dinero, dónde lo he puesto, por qué y con qué objetivo, qué decisiones han salido bien, cuáles no tanto y qué he aprendido con cada una. Porque invertir no va de elegir el producto más rentable, va de encajarlo con tu objetivo y con tu momento vital, y es donde la mayoría se equivoca. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y antes de empezar, dos cosas importantes. La primera, no es un vídeo para copiar operaciones, no es un haz lo mismo. Es un vídeo para entender cómo pienso cada euro, según para qué lo necesito y cuándo, porque incluso con criterio la planificación pesa más que acertar una operación. Y la segunda, que no voy a seguir el orden cronológico de las operaciones, voy a seguir el mismo orden que los vídeos anteriores, según para qué era el dinero. Porque no es lo mismo un dinero para impuestos que para el fondo de emergencia, que una liquidez a medio plazo, que una operativa más especulativa. Y allí es donde normalmente la gente se equivoca, mezclando cosas que no tienen nada que ver. Y empiezo por el dinero más aburrido, pero también el más importante, los impuestos. Es un dinero que sé que voy a perder y precisamente por eso no me lo juego. Yo mentalmente siempre separo tres cosas, mi dinero, del fondo de emergencia y del dinero de Hacienda, porque me podría pelear con muchas personas o con muchas cosas, pero no con Hacienda, porque se puede convertir en tu peor pesadilla o tu peor problema. Así que ese dinero lo quiero tener controlado, muy controlado. Por eso, este primer bloque o este primer dinero lo dejé en CaixaBank, no por rentabilidad sino por control, porque sé exactamente cuándo está y cuando llega la liquidación la pago y se acabó. ¿Que lo podría haber puesto en otro sitio? Sí. ¿Que hay cuentas remuneradas? También. Pero aquí no busco optimizar, busco dormir tranquilo. Y a continuación podemos ver el Excel con toda la operativa que vamos a detallar. Y para estos impuestos primero entré en el AXA Tresor Curt Term, un fondo corto, muy estable y pensado para no perder el dinero de vista. Y los que seguís el canal ya habéis visto de esa comparativa de la archiconocida cuenta de Trade Republic con otras alternativas, monetarios de la banca tradicional, monetarios eficientes, renta fija, pues que nos estaríamos situando en un monetario eficiente, en este caso de la mano de AXA. ¿Por qué no escogí este? Porque era la operativa disponible en esta entidad, y hablaríamos de un fondo, insisto, monetario eficiente, con bajos costes y una volatilidad muy medida, que el año anterior nos dio un 2,36, un poquito por encima de esta cuenta remunerada, y que como están bajando los tipos nos da menos rentabilidad pues que el 24. Y en este sentido hice diferentes compras escalonadas entre finales del 2024 y principios del 2025. Aquí veríamos una el 5 de noviembre de 10.000 euros. Luego la siguiente, pues el 5 de diciembre de casi 5.000. Luego el 27 de diciembre otra vez de 5. Y luego otra de 10 y una más. Y en este caso no era para especular o tener un precio medio, sino que iba aparcando el dinero que sabía que tenía que gastar en los impuestos. Y aquí no buscaba ganar, lo que no quería era liarla. Y podríamos ver pues, que se ganaron 304 euros, en torno a un 0,87%. Poco, pero suficiente para cumplir su función. Y después, a finales de marzo, lo traspasé todo esto a la Amundi Ultra Short. Y no por estrategia, sino por operativa del banco y las clases disponibles. Pero la función era exactamente la misma. Aquí podríamos ver el movimiento del traspaso a finales de marzo, que íbamos del AXA Tresor Curt Term a este Amundi. Y a priori, si lo miramos, por ejemplo, en Morningstar, es muy similar, es un fondo de ultra corto plazo. Sí que podemos ver unos costes un poco más altos, pero como podemos comprobar hace la misma función. Lo he añadido aquí, insisto, por la disponibilidad del banco. Ya vemos que respecto a los otros monetarios tiene un poco más de comisión. También vemos que ha dado un poquito más, pero mirando esa volatilidad y ese riesgo, vemos que estamos hablando de lo mismo, fondos monetarios eficientes. Y a continuación ya podríamos ver las ventas de este último fondo. En el primer pago de Hacienda pues vendí una parte, y en el segundo fraccionamiento o en el segundo pago de Hacienda pues vendí lo que quedaba. Y aquí podríamos ver el resultado final. En el primero gané un poquito más de 300, lo traspasé el 31 de marzo, luego vendí fraccionadamente y ganamos un poquito más de 300, un 0,88%. Y ahora, con el 25 ya cerrado, con el 26 encima de la mesa, la pregunta que muchos harán será: ¿me equivoqué al no intentar rascar más rentabilidad? Pero aquí viene también la parte importante. Ese dinero tenía fecha, y cuando el dinero tiene fecha, la rentabilidad pasa a un segundo plano. Porque nadie sabe lo que puede pasar. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni un mercado, ni un cisne negro, ni una guerra, ni un COVID y ni un susto inesperado. Y esto no es teoría, lo he visto muy de cerca. Tengo un conocido que ganó mucho dinero y tendría que pagar una barbaridad a Hacienda, y que decidió optimizarlo, meterlo en unas operaciones para ganar más antes del pago de impuestos. Y tuvo la tan mala suerte que llegó el COVID, se quedó pillado y no pudo pagar, con lo que tuvo recargos, sanciones y un estrés brutal. Y todo el mundo tiene que entender que no fue por invertir mal, sino por planificar mal. Y por eso lo digo tan claro, el dinero de Hacienda no es tuyo, no es para jugar y no es para apurar, sino que es para cumplir.
Y como muchas personas ya sabrán, si no lo recuerdo, a toro pasado siempre es muy fácil decir «aquí había ganado más». Pero la planificación financiera no va de maximizar, va de evitar errores grandes. Y en este caso no me equivoqué, porque dormí tranquilo, pagué a tiempo y seguí con mi vida. Y eso para este tipo de dinero compensa. Eso sí, a partir de aquí ya cambiamos de nivel. Este dinero ya no era para impuestos, ni tampoco era para el fondo de emergencia. Era una liquidez táctica, un dinero que quiero tener disponible para moverme, para aprovechar oportunidades, para actuar si hay caídas. Y entonces saltaríamos aquí, que es la posición que tengo de Freedom 24. Esto no es para gastar y tampoco es para meterlo a renta fija a medio plazo. ¿Por qué? Porque no sé cuándo lo voy a necesitar. Puede ser para recomprar en caídas, cuando lleguen. Puede ser para una operación puntual, cuando la vea. O puede ser para no perder tiempo mientras espero. Y como vimos en el penúltimo vídeo, esto era un monetario vitaminado, comisiones ajustadas, un resultado por encima de la cuenta remunerada, un resultado por encima de los monetarios eficientes, pero no hay duros a 4 pesetas, también tenía un poquito más de volatilidad, pero sin saltar el extremo a esa renta fija de medio plazo. Y aquí no busco rentabilidad máxima, busco flexibilidad. Y esto no es ni fondo de emergencia ni tampoco es medio plazo, es una liquidez táctica y mucha gente no lo distingue. Lo mete todo en el mismo saco y aquí empiezan los errores. Pensar que yo tengo cubierto los primeros meses, con cuentas y con liquidez inmediata, pero el fondo de emergencia no se acaba ahí. Y aquí es donde entra esta Mundi de renta fija corto plazo. Y como ya vimos en el penúltimo vídeo, tampoco estamos hablando de un monetario, estaríamos hablando de renta fija a corto plazo. Ya estamos apreciando que la volatilidad se ha multiplicado bastante, casi por 10. También vemos que este resultado no se ha multiplicado por 10, pero es más sustancial. Ya hay más distancia de la cuenta remunerada, ya hay más distancia de estos monetarios eficientes y también hay más distancia sobre este monetario vitaminado. Pero ya lo sabéis, más volatilidad, más rentabilidad esperada y más sensibles a los baches. ¿Y por qué lo uso? Porque este dinero sé que no lo voy a tocar, ni en 6 meses ni en probablemente un año. Y con ese tiempo puedo asumir algo más de riesgo para rascar algo más de rentabilidad. Y esto sigue siendo el fondo de emergencia, pero no el de los primeros 6 meses. Es una extensión, le diríamos un segundo nivel. Y por eso no lo meto en el extremo de los monetarios, ni en el otro extremo, cruzando el límite de la renta fija a medio plazo. Sería la renta fija de corto plazo. Y en este caso es una operación que aún no he cerrado, que estaríamos acumulando pues desde mitad de año un 2,70%. Y por supuesto, aunque no haya comentado, que tengo una parte sustancial en la cuenta remunerada, aunque no haya especificado el importe. Pero no hay que sofisticarlo todo, la sencillez también es una estrategia. Y ahora sí, ya pasamos a otro tipo de dinero. Eso que no es el fondo de emergencia, eso que no es liquidez táctica, es ese dinero que no tiene una fecha clara, que no lo necesito mañana, pero que tampoco lo estoy guardando para dentro de 10 años. Y tampoco es un dinero que está pensado para invertir de forma táctica, porque eso ya tengo la otra liquidez que hemos visto antes. Este dinero encaja más con proyectos a medio plazo, cosas que pueden llegar pero no sé cuándo ni cómo, podría ser ampliar la vivienda o hacer algún cambio importante. Y por eso aquí entra el Man Dynamic Income. Y recordaros que todas estas operaciones son reales y verídicas, que no me quiero entretener ahora enseñándoos y justificándoos cuando hice la Mundi el 1 de julio o cuando hice el Man el 23 de junio. Prefiero entretenerme en daros las explicaciones y las motivaciones, pero que sepáis que todo está. Y en este caso ya estamos hablando de una renta fija más activa, más flexible, con más libertad. Y todo el mundo ya tiene que saber el binomio rentabilidad-riesgo, que no hay duros a 4 pesetas. En este ranking ya vimos que esta opción del MAN fue la más rentable de esta selección del 2025 con un 9%, pero no es gratuito. También vemos que tiene más volatilidad y que también tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque ya estará jugando con la calidad crediticia, ya no estamos jugando con el corto y medio plazo, ya estará jugando con el largo. Pero como hemos comentado, aquí sí que busco más rentabilidad asumiendo más volatilidad. Y este dinero no es para gastar, no es para imprevistos, no es para dormir tranquilo sin mirarlo. Y esto no lo recomiendo a todo el mundo. Yo soy más activo, me gusta seguirlo y entender qué hace, pero quizás a otra persona no le compensa. Y luego tengo una parte mucho más concreta, muy pequeña pero con fechas muy claras. Y aquí no busco magia, busco saber exactamente cuánto cobro y cuándo recupero el dinero. Y aquí podríamos ver un bono que tengo de Freedom Holding que vence en mayo del 2027, que es high yield, así que ojo con ese riesgo. Cupón alto, vencimiento claro y relativamente corto, con un importe pequeño. Y esto es importante, el importe es pequeño a propósito. ¿Que podría buscar algo más conservador? Sí, pero entonces cobraría la mitad o un cuarto. En este caso prefiero concentrar más riesgo en 1.000 euros, que meter 2.000 o 4.000 euros para cobrar lo mismo. Y no porque sea mejor, sino porque así el riesgo está más acotado. Es una forma de optimizar riesgos y comprometer la liquidez y sin que sea crítico para mi patrimonio. Y en este caso, con la revalorización y los cupones percibidos, pues llevaría un 5,53 desde finales de agosto.
Y aquí encontraríamos un segundo bono, en este caso de Rumanía, con un vencimiento un poquito más lejano, en septiembre del 2029, pero ojo que es un país emergente, con lo que habría riesgo de país. Pero con ratios conocidos y con un vencimiento que encaja con mi horizonte. No es inmediato, pero tampoco es largo plazo. Y tampoco es comparable con un bono corporativo, son riesgos distintos y funciones distintas. Esto nos sirve por el máximo cupón, es fijar las reglas. Sé cuánto tiempo le doy, sé qué riesgo asumo y sé cuándo termina. Por eso los importes son pequeños y no es el núcleo de nada. Y ahora sí, vamos a un bloque distinto, que este no lo recomiendo. No porque sea ilegal ni porque sea una locura, sino porque aquí se mezclan dos errores. El primero, mala planificación financiera, y el segundo, un error de timing. Y cuando ambos se mezclan, el mercado no perdona. Y empiezo por el origen, en febrero del 2024, con este fondo de inversión que invierte en bonos de máxima duración, en este caso de más de 20 años, de la eurozona. Y podríamos mirar las fichas, veríamos en este caso que son bonos a largo plazo, veríamos que los costes son ajustados, veríamos que todo es deuda pública y que tiene una calidad crediticia excepcional. ¿Dónde estaba el riesgo entonces? Recordar dos ejes, temporalidad, calidad crediticia. Si la calidad crediticia es muy buena, ¿cómo puede ser que tenga una volatilidad de casi el 14? Monetarios eficientes, lo hemos visto, 0,23. Renta fija a corto plazo, un 4. Más especulativa, un 5, un 6, pero un 14 se asemeja más a renta variable. Porque aquí estamos jugando con el plazo, y no es poco precisamente, son más de 20 años. Y esto era una apuesta clara que los tipos bajarían y que los bonos a largo plazo reaccionarían. ¿Europa ha bajado los tipos? Sí. ¿Estados Unidos ha bajado los tipos? Más o menos. ¿Se ha producido el movimiento que yo esperaba? No. Y el resultado del día de hoy, que aún está abierta, es palmar casi un 14%, perdiendo más de 800 euros. Y repito esto porque es importante, que no hay un error de producto, hay un error de expectativas. La renta fija también tiene sus ciclos, y en la renta fija el tiempo importa y mucho. Y ahora conecto con otra operación, que sería el mismo concepto y los mismos bonos largos. Pero aquí sí que pasó algo distinto, porque veis la operación cerrada, y es que necesitaba liquidez. En abril nos surgió una operación inmobiliaria, una casa, una entrada y algo que no tenía previsto. Y aquí la planificación financiera sí que se rompió. Porque ese dinero que pensaba que no necesitaría, resulta que sí que lo necesitaba. ¿Y qué tuve que hacer? Vender. No porque el producto fuera malo, sino porque el dinero ya no podía esperar. Resultado, consolidar pérdidas. Y esto no es un error de inversión, es un error de encaje. Bonos largos con dinero que puedes necesitar, mala combinación. Y seguimos, después de consolidar esa parte de bonos largos con pérdidas y una vez resuelto el tema de la casa, que al finalmente no nos la quisieron vender, no quería perder completamente el movimiento que yo esperaba. Así que hice una operativa más táctica con el TLT5, que sería el equivalente del Vanguard pero de Estados Unidos, apalancado por 5. ¿Por qué? Porque yo esperaba este movimiento y sí que quería tener pues mejor organizada esa liquidez, pues si vuelve a salir algún proyecto del medio plazo, pero si se pasaba ese movimiento, pues no quería renunciar. Por eso entré aquí apalancado, con mucha más volatilidad, con mucha más exposición y como veis hasta la fecha tampoco es para tirar cohetes. Estaría acumulando unas pérdidas del 12% y perdiendo casi 300 euros. Y por último, una opción que hice precisamente con este TLT, muy especulativa, en este caso sí que la cerré en positivo, pero estos 100 euros me han arreglado algo, ni compenso esto, ni compenso algo, pero sí que es una operación cerrada, positiva. Y por supuesto que esto sí que no es invertir, esto es intentar no quedarse fuera de un movimiento que a día de hoy aún no se ha producido. Y por eso ni siquiera esta parte ha salido especialmente bien. Mirarlo con perspectiva, no hay una inversión buena o mala, hay un dinero bien colocado y un dinero mal colocado. Cuando el horizonte encaja, el producto funciona y cuando no encaja aparecen los problemas. Y esto no invalida para nada la renta fija, ni invalida los bonos a largo, invalida usarlos con un dinero que no estabas preparado para esperar. Por eso este bloque no lo recomiendo, pero sí que lo enseño, porque aquí está la lección más importante del vídeo. Y antes de cerrar sí que quiero que veáis este resumen con calma, porque aquí está todo lo que hemos explicado en el vídeo. Capital total analizado, unos 138.000 euros. Resultado global, alrededor de un 1%. Pero ojo que estamos mezclando cosas distintas, posiciones cerradas con posiciones abiertas, dinero operativo y dinero especulativo. Vamos, que si separamos lo cerrado, pues el resultado es prácticamente plano, ni drama ni un milagro, y si miro lo que tenemos abierto, pues sí que habría algo en positivo. Pero ahora viene lo importante. Fijaos en esto, cuando separo los usos, el corto del medio del especulativo, el corto y el medio plazo funcionan, sin sustos, sin pérdidas y con rendimientos razonables. El golpe estaría solo en la parte especulativa. Y eso no es casualidad, es exactamente lo que hemos estado explicando durante todo el vídeo. Y ahora vamos a por ese bonus, con un poquito más de picardía.
Dentro del corto plazo hay unos 35.000 euros que no eran míos, que eran de Hacienda. Y ese dinero no es ahorro, no es inversión y no es patrimonio. Es un dinero que sabes que vas a perder y precisamente por eso no te la juegas. Pues en este caso, si miro todas las partidas de este corto plazo a ver qué hay, pues este dinero de Hacienda lo podría obviar, porque ya me lo he gastado, no lo necesitaba. ¿Qué os quiero trasladar? Que viendo este dinero que he utilizado para apalancarme un poquito, para generar un poquito de beneficio, podríamos ver que el corto plazo está en un 4,18 y podríamos ver que el total del medio estaría en un 4,55. ¿Es espectacular? No. ¿Es el objetivo? Tampoco. El objetivo del corto y del medio no es matar al mercado, es no meter la pata. Eso sí, en este caso, han cumplido. Y donde sí hay un golpe es en la parte más especulativa, y aquí no me escondo. Ahí hay pérdidas, consolidadas y latentes. ¿Por qué? Porque ahí sí que hubo mezcla de plazos, de expectativas y de realidad. ¿Y esto refuerza el mensaje? No lo contradice. En todo caso, en función de vuestros comentarios, ya veremos por la parte más especulativa de la renta variable si esto lo llega a compensar o no. Espero vuestros comentarios. Si te quedas con una sola idea del vídeo, que sea esta. No es qué producto eliges, es para qué dinero lo usas. Cuando cada cosa está en su sitio, todo tiene sentido, y cuando no, los problemas llegan. No copies productos, copia procesos, y pregúntate siempre, ¿para qué es este dinero? ¿Cuándo lo puedo necesitar? ¿Y qué error no me puedo permitir? Y si este vídeo te ha ayudado a pensar mejor, un like y un comentario me ayudan muchísimo. Y ahora os pregunto, ¿qué os preocupa más? ¿Ordenar bien el corto y el medio o entender cómo se estructura a largo plazo la jubilación y cómo preparar el rescate? Porque una cosa con la otra no funciona. Os leo en comentarios y nos vemos en el próximo.